Hola, ¿cómo están? Yo espero que estén bastante bien. El día de hoy, bueno, pues estamos aquí con todos ustedes y pues yo muy contenta, muy agradecida de que ustedes estén aquí conmigo. Fíjense nada más y nada menos que les voy a contar una cosa. Ya tenía algún ratito que no había grabado ningún video y la razón es porque estoy enfrentando unas luchas fuertes, pero estamos muy bien, o sea, de hasta acá de optimismo siempre debemos estar, ¿verdad? Recuerdo mucho todo esto que estoy pasando. Si hay alguien que me diga de la Biblia, ¿quiénes son tus favoritos? Puedo decir del Antiguo Testamento, me quedo con Job. Porque aunque también Moisés y José tuvieron retos importantes, creo que la vida, probablemente también de José, que sufrió mucho desde que sus hermanos lo vendieron, ¿no? Como esclavo a los egipcios. Pero yo creo que la vida de Job me encanta. Porque aunque Abraham fue el elegido para escoltar, ¿no? El pueblo de Dios a su libertad, Job fue un hombre que a pesar de todas sus circunstancias amó al Señor. Y me encanta eso, porque, no sé, pero es mi favorito del antiguo. Y del nuevo tengo dos. Número uno, Jesucristo, también, obviamente, porque fue un hombre que entregó completamente su vida al servicio de Dios, ¿sí me entienden? Dando su propia vida. No hay peor dolor que haya pasado a alguien que el del Señor Jesucristo, y solamente por la manera en cómo fue humillado y la manera en cómo murió, crucificado, cargando esa cruz. Pero si de alguien también me encanta es Pablo, el apóstol Pablo. Híjole, estos dos personajes del Nuevo Testamento son mi hit. Pablo nos enseña algo muy importante, que él tenía un aguijón en carne. ¿Y qué es el aguijón en carne? El aguijón es eso que tiene un animal y que te inyecta, o que te pica más bien dicho, y te pasa su veneno. El aguijón en carne que nos enseña en la vida de Pablo y en la vida que nos dice la Biblia, es que cuando uno tiene un aguijón en carne, quiere decir que es algo que Dios te pone en tu vida, que te inyecta, que te da, que tienes que vivir con él, en tu carne, en tu cuerpo. El aguijón en carne de Pablo, mucha gente dice que es su ceguera, que ya no quedó al 100% como tenía su vista, ¿no? Porque recordemos que cuando tuvo el encuentro con Jesús se quedó ciego. Entonces dicen que probablemente fue eso, otros dicen que tal vez fue otra enfermedad, otros tal vez dicen que era el carácter de Pablo, o otros pues obviamente todo lo que pasó. Pero yo me quedo que el aguijón en carne de Pablo tal vez sí era algo físico, era una enfermedad y tal vez era la vista que tenía. ¿Y por qué Dios le puso ese aguijón en carne a Pablo? Bueno, le puso ese aguijón en carne a Pablo el Señor porque dice mismo Pablo que él ya le había pedido en tres ocasiones que Dios le quitara eso, pero que no, Dios no había pues aceptado. Si Dios permitió este aguijón en carne en Pablo, seguramente fue porque él sabía cosas, le había revelado cosas el Señor,
tenía tanta sabiduría de Dios que se podía ver engrandado, se podía decir, ay Dios, mira lo que me hace, cómo me gusta, ¿sí me entienden? Orgulloso. Entonces Dios le ponía ese aguijón en carne para que recordara que esa era la manera en que Dios lo podía tener humilde, ¿sí me entienden? Dice Pablo en su carta a los romanos que dice, bástate de mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi fortaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando somos débiles en una cosa que a veces Dios nos pone, creemos que somos débiles, pero si nosotros le entregamos ese sufrimiento o esa situación que nos mueve a nosotros, carnal, somos fuertes, porque dependemos de Dios, ya no vamos con nuestras fuerzas, sino con Dios. Cuando tenemos alguna enfermedad, nosotros tal vez tomamos un medicamento, hacemos lo que comemos bien, hacemos lo que nos dice el doctor, vamos al doctor, pero hay veces que no se quita, que eso sigue. Entonces, eso probablemente es un aguijón en carne. Algo que dices, yo no lo controlo, no es con mis fuerzas, sino con las fuerzas. Y este tiempo yo he estado luchando con mi aguijón en carne. Hacía ya unos años, estoy recordando, pues ya son, no sé, serán como 8 o 10 años que fue la primera vez que Dios me puso este aguijón en carne. Y pues bueno, lo superé, obviamente, fue un proceso, pero fue la manera en que Dios me llevó a sus pies para que yo le empezara a servir, o que de mí saliera de que, Señor, quiero servirte, quiero entregarte mi vida, ¿sí me entienden? Ya tiene 10 años y me refiero a la ansiedad. Mucha gente cree, sobre todo cuando son cristianos, cuando están así, que un hijo de Dios no puede tener ansiedad, no puede tener depresión, no puede tener ninguna enfermedad, sencillamente porque Dios está con él, y porque si esto pasa es que tienes un pecado, es que no estás bien con el Señor. Y la realidad es que no es así, hermanos. La realidad es como a Pablo. A veces Dios nos tiene que poner esos aguijones en carne para movernos, para activar el propósito que Dios tiene en nosotros. Y tal vez si nos estamos alejando un poco de eso, o nos empezamos a sentir un poco orgullosos de decir yo tengo todo. De hecho, en un video yo aquí les comenté que pues yo le estaba muy agradecida con Dios porque creía que yo estaba muy bien. En ese momento estaba sana, en ese momento tenía trabajo, en ese momento estaba muy bien mi vida. Y entonces yo dije eso, y claro, Dios dijo, esta se me va a quedar en una zona de confort. Esta yo la tengo que mover, tengo que ponerle los aguijones en carne, porque es la manera en que Dios me usa a mí. Yo hablé el domingo de la prédica que decía de Pablo. Me encanta la vida de Pablo porque cómo me reflejo en la vida de Pablo, porque cuando eres tú un apóstol, un servidor de Dios, cómo te reflejas en la vida de Jesús y de Pablo y de todos, ¿no? Pero recuerdo muy bien que Pablo dijo una cosa, que lo que le pasaba, sus aflicciones, eran para el bien de la iglesia, para el bien del evangelio, para que siguiera avanzando. Dios, a su aguijón en carne, sus aflicciones, todas eran para el servicio del evangelio, el servicio a Dios, porque tenían un motivo. El motivo era que Dios lo usaba más en sus debilidades a Pablo. Y cuando uno es hijo de Dios, hermanos, aprende a vivir esta situación. No es con nuestras fuerzas, sino con las de Dios. A veces es difícil poder entender estas situaciones. A veces es difícil
poder saber, ¿no?, dónde está el límite entre, entre lo bueno y lo que permite Dios en nuestras vidas. Dios va a permitir cosas en nuestras vidas y eso no quiere decir que sea malo. Tal vez ante la gente o incluso ante ti es muy malo, pero para Dios todo lo utiliza para bien cuando tienes un propósito. Entonces he estado batallando con esto y yo sé que la gente que ha padecido este tipo de situaciones sabe que es muy desgastante y es muy difícil, pero no hay nada que Dios no pueda ayudarnos. Es un día a la vez, cada día tiene su propio afán y pues bueno, confiar en Dios, que como ha quitado muchísimas cosas que me han pasado, ¿verdad? Que son pues las aflicciones que a veces tenemos que pasar como hijos de Dios o también no como hijos de Dios, pues vamos adelante. Yo quiero decirte que si tú estás pasando por una situación, tal vez no ansiedad, pero tal vez otro tipo de situaciones, te quiero decir que le entregues esa debilidad a Dios, ese aguijón en carne que tienes. Porque dice que cuando tú se lo entregas, entonces cuando tú dices yo no puedo con esto, Dios se encarga y tiene el control y ya verás que todo eso pasará y que todo estará mejor. Les agradezco mucho que me hayan visto en este video, les mando un abrazo y por favor, no solo vean los videos, sino compártenlos por favor, porque esto puede ayudar a una persona que tal vez no sabe qué hacer con algo que ya no puede cargar más y se lo tiene que entregar a Dios. Esa debilidad tal vez no es una enfermedad, pero tal vez, no sé, en el hombre tal vez sea ser mujeriego, ser mentiroso, no sé, lo que sea, lo que tengas, lo que tú crees que es algo que te pesa, que tú quieres cambiar, pero no puedes y que solamente Dios puede hacer ese milagro. Entrégaselo a Dios y ya verás cómo Dios hace el milagro. Gracias, Dios me los bendiga. Bye.